Buenas noches, hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad que tenemos de reunirnos otra vez a través de estos medios eh, y que podamos como familias allá en casa tener momentos de reflexión con la palabra de nuestro Dios. Que esta pequeña reunión en casa sea de gran bendición para ustedes. Vamos a iniciar con la predicación, pero les invito a que oremos primero al Señor. Padre eterno, en esta hora queremos darte gracias por cada una de las familias que están reunidas en sus hogares, alabando tu nombre, poniendo sus peticiones delante de ti, pero también en el momento especial para reflexionar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Dios eterno, nos guíe y podamos comprender lo que tú quieres decirnos para esta hora. Te suplico, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva en cada familia, consolando, fortaleciendo y guardando en salud a cada uno de ellos. Padre, te damos gracias por todos estos devocionales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, el día de hoy, miércoles de retiro, vamos a reflexionar sobre un tema muy importante que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él habló de este tema eh, el día martes por la tarde, me ha sido interesante platicar de Él en este día miércoles. Y porque es un tema que como iglesias debemos siempre reflexionar, como estar preparados para recibir al gran rey, al rey de reyes y señor de señores. Y bueno, si ustedes me ven que estoy usando la diadema es porque ha habido mucho ruido aquí en la casa y esta es la tercera predicación que estoy grabando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 28. Voy a leer la palabra de Dios, vamos a leerla todos unidos. Les invito a que se pongan de pie y leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda eh, para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. Bueno, esta enseñanza del Señor Jesús inicia a partir de un comentario que hicieron los discípulos acerca del templo. Y es que el templo que había construido Herodes era un templo de verdad hermoso. Y un escritor, un historiador, había dicho que, que quien no haya eh, conocido la construcción de Herodes, no había visto nunca una hermosa construcción. Y los discípulos estaban maravillados de ese gran edificio. Y cuando iban saliendo de allá, pues le comentan a Jesús sobre la belleza del templo. Y Jesús aprovecha para decirle a los discípulos que lo que ocurriría con ese templo, no quedaría piedra sobre piedra, porque Él conoce todos los acontecimientos que han de suceder. Y como profeta también, y como Dios, sabe todo lo que ha de ocurrir. Entonces, habla el Señor Jesús en este pasaje sobre dos acontecimientos que están relacionados, pero al mismo tiempo están muy separados. Y quisiera ejemplificarlo de esta manera. Si nosotros viéramos dos cerros a la distancia muy lejana, quizás nosotros podamos ver a los dos cerros así de juntos, pero cuando nosotros nos vamos acercando o cambiamos la perspectiva, empezamos a ver que realmente los dos cerros están separados. Así sucede con esta narración o esta profecía del Señor Jesús. Hay una profecía que se va a cumplir en un tiempo y que esta misma se va a cumplir en otro tiempo. Así sería, así es con muchas de las profecías, tienen varios cumplimientos. Entonces, están relacionados los acontecimientos, pero son cosas separadas. Y ellos estando sentados en el monte de los olivos, le preguntan al Señor Jesús, quizás ellos estaban viendo otra vez el templo y estaban inquietos sobre lo que Jesús le había dicho, y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús se dio cuenta que ellos estaban mezclando dos cosas, la destrucción del templo con el fin del mundo. Y son dos cosas distintas, pero están relacionadas bajo ciertos acontecimientos que van a ser parecidos. La destrucción del templo ocurrió en el año 70 después de Cristo. Durante muchos años, el Imperio Romano había gozado de paz y de tranquilidad relativas, pero más o menos como 4 décadas después de Jesús, empezaron a haber mucha inestabilidad política, muchas revueltas, muchos pleitos, muchas guerras. En ese año, en un solo año llegaron a haber hasta 4 emperadores y uno de ellos fue Vespasiano. Entonces, en medio de esas guerras, esos rumores de guerras, pues también estaban acompañados de, pues de hambres y de enfermedades.
Pero los celotes, que eran judíos nacionalistas, se habían sumado a los grupos inconformes y armaron un gran ejército para luchar contra el imperio romano. Entonces, pues Vespasiano envía, por ejemplo, al general Tito con un gran ejército para aplacar esa rebelión. Y cuando llegan ellos a Jerusalén, la sitian. Y llegan con todos sus estandartes, con sus imágenes de águilas y con todas esas cosas. Y finalmente conquistan la ciudad de Jerusalén, entran al templo y lo destruyen. Ahí fue un cumplimiento entonces de la abominación desoladora. Ya antes se había cumplido la profecía de Daniel cuando Antíoco IV puso en el templo de Jerusalén una imagen de Zeus. Entonces, vuelve a haber otro cumplimiento de la abominación desoladora, ahora por la profanación que hacen los ejércitos romanos del templo y aún lo destruyen. Eh, Vean entonces, hermanos, que el Señor Jesús le estaba diciendo a ellos que en ese tiempo en que iba a ocurrir la invasión romana y la destrucción del templo, pues iban a haber guerras, rumores de guerras, pero él dice, es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Y en medio de toda esa problemática, los hijos de Dios iban a ser perseguidos. Y a causa de la persecución, a causa de las enfermedades, a causa de las grandes necesidades que se dan en medio de una guerra, pues y eso iba a afligir a la gente. Y los hijos de Dios iban a ser también perseguidos de manera especial. Y la persecución que iba a causar gran aflicción iba a llegar a tal grado que muchos tropezarían, muchos claudicarían de su fe, muchos abandonarían a Cristo. Y no solo eso, sino que traicionarían a sus hermanos. Y en las persecuciones venideras que vinieron para el pueblo de Israel, sucedieron esas cosas. El pueblo cristiano, dentro del pueblo cristiano empezaron a haber traiciones y unos empezaron a entregar a otros y otros empezaron a renegar su fe. Pero también dice la palabra de Dios que el amor de muchos se iba a enfriar. Y son cosas de las cuales nosotros debemos de tener cuidado, porque adversidades siempre van a haber en toda la historia de la humanidad o en toda la historia del pueblo de Dios. Han habido grandes adversidades, pero se pide y Dios pide a su pueblo fidelidad, perseverancia, confianza, paciencia para poder soportar todas las adversidades que son necesarias porque prueban nuestro amor y nuestra fidelidad, porque a través de eso se distingue quiénes son los verdaderos hijos de Dios de aquellos que no son verdaderos hijos de Dios. Se cumplió aquella profecía con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero la historia de la humanidad continúa hasta la segunda venida de Cristo Jesús, que sería el fin de este siglo, cuando Cristo venga otra vez por su iglesia. Decíamos, ya no como un pastor humilde, no como un niño naciendo en un pesebre, sino como el gran Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de que Cristo venga, eh, se deben de cumplir entonces ciertas señales. A lo largo de la historia desde Cristo hasta la fecha, han habido muchísimas guerras, muchísimas enfermedades, muchísimas pandemias, muchos terremotos de gran intensidad, pero no ha sido el fin porque no se ha cumplido
todo lo que el Señor ha profetizado que va a ocurrir antes de que Él venga en su segunda venida. Una de las señales más importantes que debemos de fijarnos no es en las guerras o en los problemas o que hay entre las naciones o en las enfermedades. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. Ciertamente van a haber muchas dificultades, pero el objetivo de Dios es que el Evangelio de Jesucristo sea predicado hasta el último rincón de la tierra. Y aunque en muchos países hay gran oposición, va a llegar el momento en que el Evangelio se va a predicar para testimonio de todos los habitantes de la tierra. Y cuando eso se cumpla, dice la palabra de Dios, vendrá el fin. Lo segundo que tenemos que percatarnos es que va a haber una abominación desoladora. De nuevo se va a volver a profanar lo que es santo. Y se va a profanar el nombre de Dios. En la palabra del Señor encontramos que va a haber un tiempo en que vendrá el anticristo, un espíritu de gran oposición hacia Cristo, a sus enseñanzas, hacia su iglesia, hacia los sistemas de fe cristiana que nosotros conocemos, y va a proliferar todo aquello que es contrario también a la palabra de Dios. Entonces, cuando veamos que la maldad se multiplica, estemos a tiempo, estemos pendientes. Fíjense ustedes que dice aquí que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí también se juntarán los buitres, que es otra traducción. Ustedes saben que los buitres comen la carroña y entonces, pues eso significa que hay corrupción. ¿Qué quiere decir entonces el Señor Jesús con estas palabras? Que la humanidad todavía no ha llegado al colmo de su corrupción. Va a llegar un momento en que llegue al colmo de su corrupción y entonces Cristo va a venir. Y la tercera cosa importante que nos menciona el Señor Jesús en este pasaje es que va a haber una gran tribulación y que en ese tiempo de gran sufrimiento, de gran aflicción, es tan grande que el amor de muchos se enfriará, ciertamente, pero que si no fueran acortados esos días, eh, pocos serían los salvos. Por eso el Señor Jesús nos invita a que seamos perseverantes, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No nos extrañe que hayan aflicciones en este tiempo, pero todavía no es el fin. Todavía el tiempo del Señor quizás no sea ahora, porque la gran tribulación se piensa que va a ser cuando se conjugue todo esto, mayor número de enfermedades, con mayor intensidad, con mayor dolor, mayor número de guerras, más desastrosas que las que hemos visto, en mayor número, con mayor violencia, habrá terremotos de mayor intensidad y posiblemente todo eso ocurriendo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que entonces nos quiere decir el Señor Jesús cuando dice que nadie conoce la hora ni el día en que Él vendrá? Esa es una gran enseñanza de Jesús porque quiere que cada uno de nosotros estemos siempre preparados como si Cristo viniera hoy. Aunque todavía, digamos, el cumplimiento de las señales no se está dando como tal, pero debemos estar siempre bien preparados para recibir al Rey de Reyes y Señor
de señores. No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que debemos estar bien preparados. Se levantarán muchos profetas y muchos maestros en todos los tiempos que enseñarán doctrinas que confunden a la gente. Pero nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios y estar siempre preparados para no ser niños fluctuantes que somos llevados por donde quiera por vientos de doctrinas diferentes. Por eso es importante que conozcamos la palabra de nuestro Dios. Y quisiera terminar este momento de reflexión con Apocalipsis capítulo 22, con algunos versículos que nos dice, que nos habla acerca de la venida de Cristo. Él dice así, capítulo 22, versículo 7, He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, dichoso el que guarda las palabras de este libro. Y esa es una invitación. Dice también el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, queremos estar en la presencia de nuestro Señor. Queremos recibir la bendición de ser un siervo fiel al Señor. Obedezcamos su palabra. No nos dejemos llevar por las obras de la carne. Lavemos nuestras ropas como con la sangre de Cristo para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la Jerusalén celestial. Y dice la palabra del Señor que en los demás versículos que ustedes pueden leer del capítulo 24 y 25, que el Señor va a dar una recompensa, pero yo esperaría que cada uno de nosotros recibamos las palabras siguientes. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y oremos en este tiempo diciendo, como dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa, es decir, la iglesia, dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven Señor Jesús. Pero también el que tenga sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que nuestra oración al Señor sea, ven Señor Jesús. Pero por sobre todo eso, que tengamos nuestro corazón preparado para recibir a nuestro Señor. Que se halle en nosotros fidelidad, perseverancia, paciencia, consagración, amor a Dios y amor al prójimo. Y si no has lavado tus ropas con la sangre del Cordero, si no te has arrepentido de tus pecados, hoy es el tiempo para hacerlo. Estamos viviendo tiempos de aflicción, pero son tiempos de entregarte a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Reconoce tu necesidad de Él y pídele que Él reine en tu corazón. Y amados hermanos, a todos los que están en casa, confiemos plenamente en nuestro Señor y oremos. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. El Señor añada bendición a su palabra. Y mucho gusto saludarles a todos otra vez.